Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un nuevo reporte, brújula de mercados, y te vengo a poner al día del escenario internacional y de lo que está realmente pasando más allá de los titulares de prensa que nos ponen. Profundicemos, referencia en YouTube para poder entrar al detalle de las cosas y para que nos culturicemos un poco y podamos saber de lo que estamos hablando cuando veamos a la prensa decir esto o aquello, ¿vale? Bien. En portada que traigo referencia a la bandera alemana y la de Japón. ¿Por qué? Porque traigo los datos, incluso traigo un titular de Bloomberg, donde hablan de cómo el Q3 2018, el tercer trimestre de 2018, preocupa porque tanto Alemania como Japón, dentro del top 5 de las mayores economías del mundo, presentan escenario recesivo, es decir, retroceden el crecimiento de su Producto Interior Bruto en los tres trimestres y comparados con el tercer trimestre de 2017, ¿vale? Dato preocupante que se suma a los datos que durante las semanas previas os he ido sacando que anuncian que en 2019 empezará a haber una ralentización económica, más allá incluso de el cambio de ciclo bursátil que estamos a punto de experimentar, a punto de vislumbrar y que en breve empezará a sentirse. ¿Por qué? Porque hay una disminución del crédito, hay una disminución del dinero por parte de las autoridades monetarias a nivel mundial, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Pero también traigo una foto de el líder de la coalición de Italia contra el líder de la Unión Europea, que es Juncker, porque Italia se resiste, Italia sigue dando guerra a la Unión Europea, Italia tenía fecha límite para presentar una revisión de sus presupuestos y les ha vuelto a dar una bofetada. Entraremos al detalle con eso, también os he traído artículo para comentarlo. Tengo también una foto de David Cameron, el ex primer ministro británico, que alguno dirá, ¿y qué pinta aquí David Cameron? Si David Cameron ya no pinta nada en el escenario de Reino Unido y de la Unión Europea, no pinta nada en todo esto. Bueno, pues os voy a retrotraer al origen del Brexit y voy a contar las verdaderas cloacas del Brexit y dónde se germina quizá los intereses ocultos del Brexit, ¿vale? Algo que de momento tampoco he escuchado en ningún medio de comunicación, ¿ok? Y bueno, el último icono que trae esta portada de hoy es la industria echando humo. ¿Por qué? Porque hoy, si las semanas anteriores os he hablado de datos de China, del mercado inmobiliario chino, de los ratios de vivienda vacía en China, de las ciudades fantasma, del coeficiente de caja del sistema bancario chino, de sus reservas de activos del Tesoro americano para respaldar el yuan y el sistema bancario chino, etcétera, 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 esto va a ser mucho más sencillo. Hoy os voy a sacar gráficos de cómo está evolucionando el mercado del cobre y cómo evoluciona el del petróleo para que veáis que son prácticamente clavados en los patrones gráficos. ¿Qué nos muestra eso? Disminución del cobre, disminución del precio también del crudo, quizá un escenario en el que se está demandando menos materias productivas, quizá un escenario previo a una recesión económica. ¿Cómo lo sé? Bueno, saquemos en los históricos, en los gráficos y veamos qué ocurrió en 2009 y qué está ocurriendo con los gráficos ahora, ¿vale? No solo eso, os traigo incluso el mercado de derechos de emisión de CO2 para que veáis que también hay una disminución de la demanda de ese tipo de contrato, lo cual muestra que se prevé menor actividad industrial en un futuro, muy probablemente motivada por el escenario trade war, el escenario de guerra comercial entre China y Estados Unidos, que de difuminarse, de llegarse a un acuerdo como se intentó simular durante el viernes, porque el viernes Trump hizo una serie de guiños a esto, pero durante el fin de semana Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, hizo otro comentario diciendo que podían seguir cargando contra China aumentando más aranceles. O sea que una de cal y otra de arena, muy en la línea de la estrategia de Donald Trump en su política, ¿vale? Bien, entonces entro ya en materia. Bueno, acordaos lo único, si es la primera vez que accedes a este canal y es este el contenido que estás buscando, te invito a que te suscribas, porque este contenido llevamos desarrollándolo bastante tiempo y porque además creo que tratamos de poner un punto de vista crítico en todo el escenario internacional que te permita tener tu propia opinión sobre lo que ocurre y sobre todo tener datos que generalmente pues no abundan mucho, ¿vale? Bien, primer punto, hablamos del Brexit. Ya que hablamos del Brexit, hablemos del Brexit tomando como referencias no ningún blog financiero o canal financiero habitual, cotidiano y aburrido, ¿por qué no? Vámonos a Infowars, ¿vale? Porque Infowars siempre es duro, es un canal de noticias duro. Pues ya que hablamos de Brexit, hablemos duro. Desde Estados Unidos con Infowars, ¿vale? La marca de Alex Jones, que es un tipo bastante polémico. Segundo punto, Alemania y Japón sufren contracción del PIB en el Q3 de 2018. Sacamos artículo de Bloomberg, donde citamos un poquito esto. El cobre, el petróleo y el carbón, indicios de una desaceleración económica. Os saco aquí esos gráficos y mostramos las pruebas de ello. Italia no se rinde, vamos a mostrar también cómo Italia, la respuesta que ha dado Italia en Unión Europea.
Y por último, recordad el Black Friday de Estados Unidos, no porque el Black Friday sea el bombardeo masivo que estamos viendo habitual en páginas web y demás para que vayamos a comprar todo, sino porque además el Black Friday, en el caso de Estados Unidos, se convierte en un indicador económico. La actividad registrada durante el Black Friday de Estados Unidos de cada año muestra cuál es el impulso de consumo en Estados Unidos y por lo tanto muestra cuál es la situación, como si fuese un ratio, como si fuese una variable más que medir dentro de una economía, pues la evolución del Black Friday de Estados Unidos de cada año muestra un poquito cómo está la sociedad americana y sobre todo cómo están pues las nóminas, cómo está el consumo, el crédito, etcétera, ¿vale? Así que muy interesante. Son 5 puntos, en realidad son 4 puntos, pero vais a ver que vamos a, sobre todo el tema del Brexit, vamos a darle mucha caña al tema del Brexit. Hemos tenido incluso gráficos de la libra, etcétera, ¿vale? Bien, y empezamos ya con Infowars, empezamos duro. Bueno, y empezamos con este artículo, que es más o menos así como tumbando, ¿no? La narrativa de Europa o caos. Bien, y aquí dice, los defensores de permanecer en la Unión Europea lo consideran muy negativo, por supuesto. Sin embargo, esta es la parte, y esta es la parte más importante, es poco probable que el propio Partido Conservador apoye este acuerdo en el Parlamento. Os saco un extracto del artículo donde está hablando del acuerdo que Theresa May trajo de vuelta a Reino Unido la semana pasada, habiendo sido negociado con la Unión Europea. Recuerdo, aquí, ¿vale? Breve recuerdo, se llamó el acuerdo secreto porque Theresa May, en lugar de ir compartiendo cada punto que negociaba con su partido, lo que hizo fue negociarlo con la Unión Europea y traerlo ya hecho, ¿vale? Por eso el acuerdo secreto, porque decía que si no era imposible avanzar. Bien, continúe. Jacob Rees-Mogg ha llamado al acuerdo un fracaso de los negociadores y un fallo en la entrega de Brexit. Boris Johnson ha dicho que convierte al Reino Unido en un estado vasallo y Nigel Farage lo ha descrito como el peor acuerdo de la historia. Vamos a ver por qué esta visión tan negativa, ¿vale? Incluir a todo el Reino Unido en la Unión Aduanera y mantener el pago de 10.000 millones de libras al año para otorgar a la Unión Europea el derecho de veto a las sanciones más importantes es algo que los miembros más conservadores del Parlamento rechazan y no satisfarán el Partido Laborista. Lo que tampoco es pro Unión Europea, seamos claros, ni los demócratas liberales. Ese es el gran problema que se enfrenta el gobierno de Theresa May, que ni siquiera el gobierno en su conjunto apoya este acuerdo. Las renuncias que se han registrado lo demuestran. Incluso si el resto del gobierno decide aceptar este acuerdo como el mal menor, es muy difícil que el Parlamento lo apruebe. Pero al permitir que el Reino Unido lidie con sus propias divisiones y problemas, la Unión Europea también perdió la oportunidad perfecta para ofrecer a los ciudadanos británicos y al resto de Europa un proyecto refrescante, líder y emocionante. Y ese es el gran problema, que el Brexit ha sido visto en muchos círculos en Bruselas como una oportunidad para avanzar en el proyecto político e intervencionista, en lugar de avanzar hacia una unión de libertad para un liderazgo global económico y político. Es decir, que se sigue dando la estrategia desde la Unión Económica Europea, desde la Unión Europea, insistimos, la política económica de Bruselas aplicada al resto de Europa desde la crisis 2008-2009 es el ajuste económico y el aumento de presión fiscal, el aumento de mayor presión de impuestos. Nos han subido el IVA hasta en 3 ocasiones, ¿vale? Nos han subido los impuestos directos también, por supuesto. Nos han recortado el gasto público y los servicios públicos también. Luego, ¿genera un efecto pobreza? Sin lugar a dudas. ¿Hay otras soluciones? Pregúntalo a Estados Unidos, que sigue una política totalmente contraria, ¿vale? Antes de que ninguno piense aquí que yo digo que hay que gastar, no. Lo que estamos diciendo es que hay diferentes maneras de llevar a cabo una agenda económica dentro de un país que no sean las recesivas, las del recorte de actividad económica que por supuesto traen que una contracción de toda la actividad económica. ¿Por qué hay un paro en Europa de en torno al 10% de media? Pregúntatelo, ¿vale? Y de hecho esto no es nada nuevo. Esto se llaman políticas anticíclicas, durante décadas se han hecho así. Cuando hay una recesión, aumenta el gasto público, disminuyen los impuestos porque genera un efecto estímulo en la economía privada que empieza a recuperarse. Y cuando ya está recuperada se llama sobrecalentamiento económico, hay un aumento de la inflación, hay un aumento del crédito y entonces se hace lo contrario, aumentar los impuestos, reducir el gasto público, etcétera. Pero no cuando la economía está en caída libre, ¿vale? Es, por poner un ejemplo, lo he dicho 1000 veces, una caída, una caída del consumo en España, y la mejor medida que propone la Administración Económica de Bruselas es aumentar el IVA, el impuesto sobre el consumo en España. Si ya hay menos consumo, pues ¿por qué razón aumentar
el impuesto al consumo va a hacer que se consuma más. Absurdo, ¿verdad? Bueno, pues no hay que tener un doctorado en economía para darse cuenta que ese tipo de medidas no funcionaban. Y sigo. Mi preocupación es que si hubiera un segundo referéndum, el resultado probablemente sería el mismo. En el Reino Unido no hay voces con peso político y apoyo popular real para defender el proyecto de la Unión Europea. En el Reino Unido, las noticias que llegan de la Unión Europea no alientan una postura de permanencia. Alto desempleo, problemas de inmigración no resueltos, falta de liderazgo mundial, altos impuestos, el espectro de una nueva crisis de deuda italiana y otros riesgos. Los líderes pro-europeos, UK, no ofrecen ningún otro argumento a los ciudadanos que el llamado Project Fear, un riesgo económico masivo. Sin embargo, los ciudadanos británicos ven el desempleo del Reino Unido en mínimos de 75 años, mientras que en Europa ven la desaceleración de la eurozona y la crisis presupuestaria de otros países y no encuentran una razón incuestionable para permanecer en el club. En el mercado de bonos, Gilt se fortaleció a medida que las diferencias de los bonos de Reino Unido disminuyeron, mientras que los rendimientos periféricos de la zona euro se dispararon, lo contrario de lo que vería como una victoria de la Unión Europea. Y esto, amigos, no es nuevo, porque cuando la votación del Brexit junio 2016 salió sorpresivamente a favor de dejar la Unión Europea, las bolsas de Reino Unido y de Europa cayeron, pero las que más caían eran las bolsas de Europa, de la Europa periférica, más de un 10% cada una de ellas, mientras que la de Reino Unido caía en torno a un 6 o un 7, ¿vale? Luego, ya lo dije entonces en aquella entrevista que hicimos y que subí a Brújula de Mercados enfrente del Parlamento británico. Las bolsas de Europa están sufriendo más daño que las incluso que las londinenses. Luego se ve dónde está el eslabón débil de esa cadena. ¿Vale? No por ello porque mi discurso sea pro-Brexit, ni siquiera porque mi discurso sea Infowars. Como veis, Infowars es muy radical, es un blog que está abiertamente dando a la Unión Europea, castigándola con un palo a la Unión Europea, ¿vale? Así que sabemos de qué pata se apoya Infowars. Pero, desde luego, me parece que es una crítica bastante realista la que hace, ¿vale? Y por eso me ha parecido interesante sacarla, porque si no, este tipo de crítica no la vas a escuchar en la televisión. Bien, y aquí saco el bono de Reino Unido, porque esto es curioso, cuando analizamos realmente ya sobre el mercado, que esto es lo que hacemos, tratar ya el mercado, más allá de la interpretación que se puede hacer política de una postura económica u otra, ¿vale? Que muchas veces peco de hacerla, pero en realidad es que lo que miro es el gráfico y qué te dice el gráfico. Ese es el bono a 10 años de Reino Unido, y tiene desde el pico que estáis viendo aquí, fue justo cuando se produjo junio 2016 la votación a favor del Brexit. Se disparó la prima de riesgo. Esa es la cuestión. Prima de riesgo, riesgo. ¿Cuánto es la prima del bono a 10 años de Reino Unido? Se dispara, ¿vale? Y a partir de ahí hay una disminución clara, ¿lo veis? Hay un trend bajista, una disminución clara en esa tendencia bajista que nos trae hasta la actualidad. Pese al repunte que ha habido ahora, seguimos estando que 1, 2, 3, 4, 5 cinco máximos descendientes, ¿vale? Que nos llevan a pensar que obviamente se está normalizando la deuda británica, ¿vale? Se está normalizando la situación en el mercado. El mercado británico en el FTSE 100. Fijaos que, de nuevo, voy a remitirme a lo mismo. Cuando surge el tema Brexit se desploma la bolsa británica, ¿lo veis? Aquí están las mechas que dejaron los gráficos. Pero automáticamente el efecto que tuvo, ¿cuál fue? Romper los máximos históricos del mercado británico, ¿lo veis? El Brexit rompió los máximos históricos del FTSE 100, del índice, el mayor índice de la Bolsa de Londres, rompió sus máximos tras el Brexit. Y es una realidad, no podemos discutirlo porque el mercado lo está mostrando clarísimo. No se rompieron antes, no se rompieron en 2012, no se rompieron en 2014, no se rompieron en 2015, no se rompieron ni siquiera en 2016, que estaba cayendo la bolsa. Pero casualmente, al mes de haberse desplomado la bolsa, ya estábamos subiendo fuertemente y al cabo de 5 meses tras el Brexit habíamos superado los máximos históricos de la Bolsa de Londres. ¿Ahora dónde estamos? Fijaos que lo interesante aquí es que la Bolsa de Londres está justo en los 7.000 puntos, que sin duda alguna son el máximo de los últimos año 98, amigos, lo tenéis ahí, de los últimos 20 años, ¿vale? No 20 años, 30 años, de los últimos 30 años, los 7.000 puntos. Es probable entonces, pensad lo que estoy diciendo, que los 7.000 puntos redondos, 1, 2, 3, sean ahora un soporte muy fuerte y que si vemos el FTSE británico en 7.000 puntos, quizá no haya muchas ocasiones en las que lo tengamos justo en 7.000. Durante 30 años, 30, volvemos justo a 1998, ¿vale? Durante 20 años, perdón,
Durante 20 años, cuando hemos llegado a 7.000, ha habido una corrección muy fuerte que ha durado pues más de un año en el mercado, ¿vale? Los hemos superado y ahora estamos en 7.000 de nuevo. Si se produce una reacción similar, en este caso sería de compra, porque los 7.000 podrán funcionar como soporte, eso es lo que esperamos, ¿vale? Veis que son soporte de tendencia alcista y soporte además de ese doble triple techo que fue superado. Pues bueno, se parece bastante atractivo para el inversor en renta variable mirar al mercado británico ahora con el descuento que trae por el Brexit, ¿vale? La libra se calienta. Fijaos cómo en realidad la libra, ojo, atención con esto, ¿eh? La semana pasada hablábamos de que la libra se había debilitado muchísimo, yo vi titulares hablando de la libra y de la idea contra el dólar y de la idea contra el euro, pero en realidad fijaos que los mínimos de la libra contra el dólar, esto es libra dólar, esto es el cable, ¿vale? No estamos en los mínimos del cable. Aquí fueron los mínimos del cable, ¿vale? Con el Brexit. Perdieron el 1,20, pensadlo, y estamos en 1,2840. No estamos en los mínimos. Que nadie se confunda. Y ojo, si lo vemos más abajo, si vemos a la libra caer más aún, seguiríamos dentro del rango que está por encima de 1,2720, ¿lo veis? Por lo tanto, la libra podrá volver a fortalecerse. Fijaos, os cito aquí a la derecha. Los consumidores británicos aumentan su desconfianza. Las ventas minoristas cayeron 0,5% el mes pasado. La libra adquiere volatilidad propia de una moneda de un país emergente. ¿Vale? Pero pese a todo, la libra no está en los mínimos tras la votación del Brexit y lo tenemos aquí. La libra contra el dólar no está en sus mínimos, no está débil comparado con lo que estaba hace 2 años, ¿vale? Así que cuidado con engañarnos con esto, ¿vale? El euro libra, si lo fijáis, tampoco estamos en los máximos del euro contra la libra. Tampoco vemos al euro que esté batiendo récord contra la libra, ¿vale? Estamos por debajo del 0,90, ¿lo veis ahí? Por lo tanto, no estamos ni siquiera con lo que ocurrió con el Brexit fue, ¿dónde lo tenemos? Junio 2016, aquí. Y fijaos que nos vamos tras el junio 2016, llegamos a estar casi en la paridad, en 0,93, ¿lo veis? Muy próximos a la paridad. Y de nuevo, 0,93, ¿cuándo? Lo tenemos aquí, julio 2017. Y ahora estamos, noviembre de 2018, y ni siquiera hemos roto el techo de 0,90, que sigue intacto, ¿vale? Así que el euro libra no está especialmente fuerte, ¿vale? Comparado con el pasado. Los gráficos lo dicen, ¿ok? Bien, decía, cuando salió el tema del Brexit, hice además un vídeo hablando sobre la verdad del Brexit o algo así, que lo hice pues bueno, pues hace 2 años, cuando pasó el tema del Brexit, y además está en este canal, solo que no recuerdo exactamente el título. Pero el caso es que en este tema, una de las cuestiones que trataba de desmentir sobre el Brexit era la cantidad de noticias que vi, de titulares que vi, que hablaban sobre el racismo, la xenofobia, era lo que estaba detrás del Brexit. No seáis ingenuos. El Brexit no tiene detrás el racismo o la xenofobia, no es un tema de migración. ¿Por qué? Porque el que haya venido a Reino Unido en alguna ocasión habrá visto que es difícil ver, por ejemplo, en el metro de Londres, la mayoría que va a viajar en el metro de Londres no van a ser británicos. Vas a ver que es una multiculturalidad brutal, probablemente la ciudad más multicultural de toda Europa. Eh, y casualmente, la minoría dentro de esa multiculturalidad es el ciudadano europeo, porque la gran mayoría son ciudadanos de Oriente Medio y de Asia, ¿vale? Así, tal como te lo cuento. ¿Por qué? Pues porque en los años 50 se aprobó una ley que autorizaba que pues antiguas colonias británicas pudiesen dar permiso de residencia a esos ciudadanos. Por eso, si os fijáis, los gráficos lo muestran desde el año 51 hasta el año 2011, ¿vale? Lo tenéis ahí, en el otro vídeo también lo explicaba, pero bueno, da igual. Podemos ver el porcentaje en miles de ciudadanos que hay sobre nacionalidades. Y podéis ver que la mayoritaria, que es irlandeses, indios, después de los indios tenemos polacos, hay una comunidad polaca altísima, eso sí, en Reino Unido, ¿vale? Hay incluso barrios en los que puedes ver supermercados enteros polacos, donde todos los productos están en polaco, ¿vale? Y demás, pero no hay una alta población que sea de Europa, de la Unión Europea, que digas, no, hay muchos franceses, italianos, españoles, alemanes, no. ¿Te puedes encontrar españoles? Sí, claro. ¿Te puedes encontrar italianos? Sí, claro. Pero la mayoría de los que están aquí y que no son británicos son de origen, porque ya son generaciones enteras las que han crecido aquí, de Pakistán, de India, de Bangladesh y de otras zonas de Oriente Medio también, ¿vale? Entonces, esa es la realidad. No es un tema que por una cuestión racista quieran echar a un italiano o a un alemán o a un español, porque ya tienen décadas enteras de otro tipo de inmigración que se parece menos culturalmente a la europea, no comparte una religión cristiana como lo hace el resto de Europa, y sin embargo están aquí, presentes, ¿vale?
budistas, musulmanes, todo tipo de hindúes, todo tipo de religiones y culturas totalmente diferentes a la británica que conviven con ellos desde hace décadas. Así que no os dejéis comer la cabeza con esa tontería de que es una cuestión racial. Bien, y saco aquí la clave de lo que yo creo que está detrás del Brexit. Cameron intervino para proteger los fideicomisos offshore de la represión fiscal de la Unión Europea en 2013. Y esto es el diario The Guardian, ¿vale? Dice, David Cameron intervino personalmente para evitar que los fideicomisos en alta mar se vieran arrastrados a una represión en toda la Unión Europea contra la evasión fiscal según ha surgido. Bien, esta noticia es de 2016, ¿vale? Atentos. En una carta de 2013 dirigida al entonces presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el primer ministro dijo que los fideicomisos no deberían estar sujetos automáticamente a los mismos requisitos de transparencia que las empresas. ¿De dónde viene el dinero de David Cameron?, decía el artículo. Puedes leer más. Bien. La Unión Europea planteó iluminar los tratados de los organismos offshore mediante la publicación de un registro central de sus últimos propietarios. Pero en una carta desenterrada de la fiscal, del Financial Times, que sigue a disposición pública en el sitio web del gobierno, Cameron dijo, es claramente importante que reconozcan las importantes diferencias entre las empresas y los fideicomisos. Esto significa que la solución para abordar el posible mal uso de las empresas, como los registros públicos centrales, puede que no sea la adecuada en general. Es decir, en este caso, David Cameron estaba haciendo alusión a esos territorios vinculados a Reino Unido que siguen teniendo protección fiscal porque siguen siendo paraísos fiscales. No se sabe de quién es el capital que está depositado en ese tipo de cuentas bancarias, ¿vale? La participación personal del primer ministro en el debate a nivel de la Unión Europea surgió cuando continuó enfrentándose a preguntas sobre las conexiones de su familia con Blackmore Holdings, el fideicomiso offshore creado por el difunto padre, cuya existencia se reveló en documentos filtrados de la base de datos del bufete de abogados con sede en Panamá, Mossack Fonseca, ¿vale? Aquí ya está relacionando a David Cameron particularmente con este tipo de asuntos. Pero en realidad, la clave aquí, que es lo que quiero destacar a los que seguís Brújula de Mercado, es que en realidad toda esta historia tiene mucha más coherencia que se base no en un simple voto que ha hecho alguien accidentalmente, que el pueblo británico vota accidentalmente por dejar la Unión Europea, sino que realmente también existe un interés muy grande sobre zonas que, amigos, históricamente nunca han estado controladas por ningún gobierno, ¿vale? No sé quién fue el que me dijo hace mucho tiempo la broma de que, ¿tú no te acuerdas que hace 500 años había islas controladas por piratas y que eran aliadas de la corona británica, los corsarios, y que el imperio español tenía que luchar contra esos corsarios en los mares? Vale, pues decía, pues esto mismo nunca desapareció. Esas islas, aquellas islas, siguen siendo territorio de piratas y siguen siendo amigas de la corona británica. ¿Por qué? Porque siguen siendo zonas que no están controladas. Islas del Caribe, islas del Pacífico, que tienen un régimen fiscal totalmente aislacionista y que no tienen por qué dar explicaciones de las cuentas bancarias que tienen el resto del mundo, ¿vale? Y eso es lo que la Unión Europea perseguía, porque ya sabéis que la administración de la Unión Europea, que es control absoluto, es como dijo, lo he repetido muchas veces, como dijo Javier Solana, exsecretario de la OTAN, en 2007, podéis buscar el vídeo en YouTube, dijo, Europa, si se me permite la expresión, será un laboratorio experimental para un nuevo orden mundial. Europa es el proyecto para una supranación, ¿vale? Para una nación que abarque a todas, y por eso el control fiscal debe estar ahí presente, ¿vale? Atención a la cronología, por favor. Tenéis, ¿cuándo sale la noticia de la nueva ley sobre control fiscal en la Unión Europea? ¿Vale? Tenemos aquí, hoy la propuesta de coordinación de hoy responde a la Corporate Tax Advice, es decir, el control sobre sociedades, impuestos de sociedades y sociedades en la Unión Europea. La Comisión Europea publicó entonces el proyecto de ley Commission Present New Measures Against Corporate Tax Advice para la evasión de impuestos de empresas, ¿vale? El nuevo proyecto de ley. Y hablamos de 28 de enero de 2016. ¿Cuándo David Cameron propone el referéndum? Por favor, vedlo ahí. 20 de febrero de 2016. Menos de un mes después, David Cameron propone un referéndum para dejar la Unión Europea. Los vínculos de Reino Unido con esos territorios son ampliamente reconocidos. Ahora sí, nadie podrá decir que me posiciono a favor del Brexit o en contra. Hablo lo que tengo que hablar sobre lo que creo que es la verdad que hay tras el Brexit, con todas las contradicciones que presenta contra la Unión Europea, ¿vale?
Pero por supuesto también, si vamos a hablar del Brexit, haremos de verdad del Brexit, haremos de cuál puede ser el interés realmente de negocio que existe detrás que mueve miles de millones. Y artículo de Bloomberg, cambio por completo de tema y hablo directamente de Alemania y de Japón, como los factores puntuales fueron en gran parte los culpables, el clima en Japón y los automóviles en Alemania. Pero los datos de la tercera y la cuarta economía más grande son un retroceso cuando las perspectivas de crecimiento mundial ya están desgastadas en medio de los mercados financieros nerviosos y crecientes guerras comerciales. China proporcionó cierta sensación de estabilidad cuando la inversión en infraestructura y la producción industrial repuntaron, mientras que las debilidades de ventas minoristas subrayaron la desaceleración en curso en la economía número 2, que es China, ¿vale? Los mercados están empezando a preocuparse por las acciones y los precios del petróleo, que están cayendo fuertemente. El índice MSCI, el índice mundial, ¿vale? Las acciones globales cayeron más del 7% en octubre, su peor mes desde 2012. El petróleo está experimentando una racha de pérdidas récord y la OPEP advierte que la demanda de crudo está cayendo más rápido de lo esperado. Es aquí donde empiezo ya a apuntar en la dirección de los gráficos que os voy a mostrar a continuación, ¿vale? Se pronostica que tanto la economía japonesa como la alemana se recuperarán este trimestre después de reducir 1.2 anualizado y 0.2 trimestral respectivamente. Los informes de que el presidente Donald Trump retendrá por el momento la imposición de impuestos a los automóviles y piezas de automóviles japoneses importados mantiene por el momento una de las mayores amenazas para la economía de Japón. Pero cuidado, ¿eh? Alemania se está beneficiando de una tregua entre la Unión Europea y Estados Unidos, aunque el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló esta semana que esto podría durar hasta el fin del año. Acordaos que Juncker consiguió esa tregua no gratis. Lo comentamos aquí en Brújula de Mercados en este mismo canal cuando se produjo el evento. Juncker visitó a Trump y Juncker le prometió, entre otras cosas, que Europa compraría su gas licuado. ¿Vale? Cosa que Estados Unidos trata de hacer. Trump trata de colocar el gas licuado porque tiene exceso de producción al resto del mundo, pese a que es más costoso que comprar, por ejemplo, el gas que nos viene desde Rusia, ¿vale? Y por eso las sanciones contra Rusia, para poder monopolizar el mercado del gas, no solo contra Rusia. Por eso las sanciones contra Qatar, para poder monopolizar el mercado del gas para Europa, que es uno de los mayores consumidores. Y saco los gráficos para que podáis ver exactamente dónde ha sido el bajón que ha tenido tanto Japón a la izquierda como Alemania a la derecha en cuanto a crecimiento trimestralizado, ¿vale? Indicadores de desaceleración. Los últimos 3 meses ha caído el crudo, el cobre y las emisiones de carbono. Síntomas claros y objetivos de una disminución de la actividad industrial a nivel global, pero principalmente enfocada hacia China, ya que acapara en muchos casos la mayor parte del consumo energético de producción de CO2. Os he hecho este comentario sencillamente porque, bueno, como nota mental y porque además, pues por poneros un ejemplo, uno de los mayores consumidores de cobre, ¿cobre qué es? Cobre es tendido eléctrico, es circuito, es electricidad, es las casas, por ejemplo, ¿vale? Y todo lo demás. ¿Cuál es uno de los mayores consumidores mundiales que, por cierto, además dicen que distorsiona el indicador del cobre como tal? El cobre durante décadas y décadas ha sido un indicador de actividad económica y de actividad industrial, ¿vale? El cobre se dice que anuncia las recesiones o los ciclos de bonanza económica por su demanda, su precio, su evolución. Si se demanda menos, caemos. Si se empieza a demandar más y sube el precio es porque va a haber crecimiento económico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se dice que China durante la última década prácticamente lo ha distorsionado porque el consumo que hace es tan elevado que entonces ya es 100% la señal indicativa casi en un porcentaje muy alto de la economía china más que el resto del mundo. Pero sigue siendo un indicador que afecta al resto del mundo, porque no os olvidéis, es la segunda economía del mundo. Así que si China deja de consumir cobre, la actividad económica mundial se resiente, ¿vale? Pesa más de una tercera parte de todo el PIB mundial, los emergentes, para que lo sepáis. Bien, entonces, aquí tengo el cobre. Podéis ver cómo efectivamente iba con tramo alcista desde 2016, pum, 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 y de repente quiebra todo el tramo alcista y empieza a caer. Esto es para los que no seguís bolsa, ¿vale? Pues esto para usar un poco el apellido y veáis que efectivamente podemos predecir niveles clave en mercados cuando veis que toda la zona amarillenta es 1, 2, 3 toques, 4 y estamos justo luchando por mantener ese nivel en el precio del cobre, que si no acaba alimentando la demanda, caerá probablemente hacia niveles inferiores y empezará a confirmar la tendencia bajista en el consumo de cobre, lo cual ya sería muy negativo porque confirmaría que efectivamente la actividad económica mundial se está disminuyendo, ¿vale? El crudo se debilita también. Fijaos cómo gráfico de cobre, gráfico de crudo, claro, lo tenemos más cerca, pero es el mismo tramo, ¿lo veis? Este tramo de aquí
¿Veis la V, tramo alcista, V, tramo alcista, V, tramo alcista. Y efectivamente está quebrando los mínimos del tramo alcista que se forma desde los últimos 2 años, 2016 lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, efectivamente, hace peligrar esto. Ya sabéis que los rumores son que Arabia Saudita podría reducir su producción, pero está por ver. Claro, Arabia Saudita ahora no saben en qué bando está, porque Arabia Saudita redujo su producción, toda esta caída la hizo en alianza con Estados Unidos, justo cuando atacaban al rublo y a Rusia por la intervención de Rusia en Oriente Medio, que fue prácticamente una estrategia increíble, muy bien planeada, muy estratégica para secar la liquidez de los bancos rusos, ¿vale? Las sanciones bloquearon los bancos rusos y meses después empezó a caer el crudo y la prima de riesgo de Rusia y el bono de Rusia de 10 años pasaban al 16%, una auténtica locura, ¿eh? Se iba a la quiebra el país, pero un acuerdo firmado justo en ese año entre China y Rusia, el Banco Popular de China respaldaba el rublo y por supuesto no se cayó, ¿vale? Incluso los contratos de emisión de carbono, que los tenemos aquí, los contratos futuros de emisión de carbono, han disminuido, lo cual muestra que efectivamente la producción industrial está cayendo cuando se demanda menos los derechos de contaminación, ¿vale? Aparte de que sean cíclicos y por temporadas, podemos ver que efectivamente hay un cambio en la pauta del comportamiento del precio, se está cayendo, ¿vale? Se está rompiendo esa tendencia alcista, ¿vale? Hablemos de Italia. Italia se resiste al presupuesto revisado presentado a la Unión Europea, ¿vale? Italia desafió a Bruselas nuevamente el 13 de noviembre, ya que el ministro de Finanzas, Giovanni Tria, presentó un solo proyecto de presupuesto ligeramente modificado a pesar de que la Comisión Europea rechazó el plan de gastos anterior en una decisión sin precedentes. El nuevo proyecto de presupuesto italiano llegó 22 minutos tarde, a las 12:22 de la madrugada, según fuentes de la Unión Europea, y apenas difiere del texto anterior. La única novedad esta vez es la decisión del gobierno de aumentar el objetivo de privatizar los activos públicos al 1% del PIB para 2019. Tri argumentó que el esfuerzo de privatización constituye un margen de seguridad para garantizar que se alcanzan los objetivos de reducción de deuda aprobados por el Parlamento. Pero estos objetivos fueron rechazados por la Comisión en su evaluación previa en octubre, que luego fue respaldada por otros miembros de la zona euro. El nuevo texto confirmó el déficit de 2,4 para el 2019, que el gobierno consideró un límite insuperable. Esto implica un deterioro estructural que asciende a 0,8 del PIB y un incumplimiento sin precedentes del pacto fiscal según la Comisión Europea. Sin embargo, el gobierno italiano defendió nuevamente que su decisión de presentar un presupuesto expansivo es esta, presentar un presupuesto expansivo. El gobierno sigue confiando en las posibilidades de alcanzar los objetivos de crecimiento, dijo Tria. Y ahí tenemos una foto del ministro de Finanzas italiano. Luego, Italia sigue desafiando a la Unión Europea. ¿Por qué? Ya lo expliqué en su momento, mi opinión, ¿vale? Es que Italia sabe que juega una carta fundamental. ¿Cuál? Italia sabe que es la tercera economía más grande de la Unión Europea y que le vaya bien o le vaya mal, si Italia sigue en sus 13, a la Unión Europea no le queda otra que aceptarlo y tragar con ello. Porque si la solución para esto es empezar a presionar la deuda italiana, como ya ha ocurrido, en esa guerra, en esa presión a la deuda italiana, va a acabar reventando todo. No pueden tocar la deuda italiana sin que eso acabe afectando al resto de la Unión Europea, ¿vale? Fijaos que ha costado meses previos, subir la prima de riesgo de Italia sin que se contagie a la de España, pero no somos tontos. Cuando uno mira la estructura económica de Italia, tema de deuda aparte, que no es pequeña en España, uno mira la estructura de deuda italiana, el paro, el crecimiento de Italia y el tejido bancario italiano, y mira el de España, pues se puede encontrar con similitudes bastante altas, se puede encontrar con vulnerabilidades muy fuertes. La posesión de deuda pública por bancos italianos y españoles es muy elevada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se sabe que, en este caso, el paro es más alto en España que en Italia. Luego, si por alguna razón España recibe unos azotes también en la Unión Europea, pues amigos, esto vuelve al escenario 2012. Pero vuelve al escenario 2012 mucho peor que en el 2012. ¿Por qué? Porque vuelve al escenario 2012 habiendo agotado la carta del estímulo monetario del BCE y habiendo creado ya una situación política en Europa que tiene como precedente a la segunda mayor economía de la Unión Europea, que era Reino Unido, tras Alemania, junto con Francia, un PIB bastante fuerte, yéndose de Europa.
Polonia y Hungría en pie de guerra, apoyándose mutuamente sus respectivos vetos para impedir sanciones contra cada uno de los países y desobedeciendo a Alemania y a sus dictámenes sobre ingeniería social, sobre este tipo de leyes migratorias que propuso en 2015-2016 Merkel y que ahora le están pasando factura política. Pues bueno, vemos que en realidad Europa está ahora mismo en una situación de tensión política fuerte, es innegable, y en este caso pues Italia sigue ahí. El miércoles 21 de noviembre la Comisión emitirá su evaluación de los proyectos de presupuesto de la zona euro, incluida la de Italia. Se espera que el Ejecutivo de la Unión Europea retire su crítica de que el plan de gasto del gobierno italiano viola el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a pesar del esfuerzo de Roma. También es probable que la Comisión publique un informe sobre la deuda de Italia, que alcanzó el 131,2% en 2017 y es uno de los más grandes del mundo. Eso podría dar lugar a un procedimiento de déficit excesivo que podría tardar meses en concluir y desencadenar una multa de hasta el 0,2% del PIB del país. Hasta ahora Italia ha evitado las sanciones porque, a pesar de su enorme deuda, el país cumplió con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento según la evaluación de la Comisión del anteproyecto de presupuesto, ya que lo hace el ministro holandés de Finanzas dijo que las finanzas públicas de Italia están fuera de control. En cuanto a la comisión, el ministro insistió en que el presupuesto no cumple con los acuerdos que hemos hecho en Europa. El vicepresidente del Euro, Valdis Dombrovskis, advirtió en un tuit en letón que los planes de gasto italianos son contraproducentes para la economía italiana, ¿vale? O sea, aquí ya sabemos que esta es la caza de brujas contra esta postura italiana, que insisto, es muy similar a la postura económica o política económica que lleva Estados Unidos, por ejemplo. Solo que Estados Unidos cuenta con una industria y un tejido económico mucho más fuerte que el de Italia, qué duda cabe. Pero es la misma política, el aumento de gasto, que se lo digan a Trump, ¿no? Que fueron prácticamente las mismas promesas, aumento de gasto en infraestructuras para crear trabajo y para crear una nueva era de oro en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el reporte esta semana. Espero que os haya nutrido en cuanto a cosas que quizá se hayan podido profundizar más en este vídeo de temas que suelen tratarse. Y os invito a que lo compartáis en redes sociales si es que os gusta, para que bueno, el contenido pues llegue a cuanta más gente mejor y podamos ser más en esta familia de Brújula de Mercado que ya alcanza los casi 4100 suscritos, ¿vale? Un saludo y muchas gracias por vuestro apoyo. Chao.